El despacho de la reforma laboral antes de febrero está cada vez más lejos de convertirse en una realidad. El eventual regreso del proyecto a la Comisión de Trabajo sería la consecuencia de los desacuerdos dentro de la nueva mayoría. Vamos a profundizar en el tema. Para eso saludamos al presidente de la UDI, integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, Hernán Larraín. Gracias por el contacto, senador. Muy amable. Buenos días, Sebastián. Buenos días, amigos de CNN. Senador, ¿cómo interpreta usted este impasse o esta decisión que ha adoptado el gobierno de retrasar la tramitación, devolviendo el proyecto a la Comisión de Trabajo? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que tiene dos significados. Uno, una muestra más de la improvisación con que se hacen estas grandes reformas, que tienen que estar ajustándolas y ajustándolas una y otra vez. Y dos, creo yo, la profunda división interna que hay en el gobierno. Creo yo que aquí hay visiones demasiado encontradas, que respecto de proyectos relevantes como han sido la reforma educacional, la reforma tributaria y ahora la reforma laboral afloran de una manera incontenida. Hasta ahora hemos estado, como decía ese personaje, de para atrás para adelante, porque avanzamos un poco con el tema de la reforma laboral, pero después nos echan para atrás. Piense usted que a nosotros nos presionaron como comisión para despachar este proyecto en septiembre. Y si se ha atrasado, no ha sido por mala disposición ni por falta de trabajo. Hemos trabajado intensamente, tenemos una cantidad de sesiones en el cuerpo enorme. Y sin embargo, se demora y se demora. La semana pasada nos dijeron que ellos ya no habían llegado a acuerdo, que sabían que no tenían los votos en el Senado porque no tenían votos de la propia nueva mayoría. Hay indicaciones del gobierno que fueron rechazadas por los senadores oficialistas y apoyadas por nosotros, por la oposición. Bueno, en ese escenario ellos decidieron llevar esta semana, por hoy, a sala del Senado el debate de la ley, porque dijeron resolvemos esto en la comisión mixta. Y ayer nos llama la ministra del Trabajo para decirnos no, preferimos que vuelva el proyecto a la comisión para ver si intentamos ahí resolver los temas. Esa manera de legislar es la que nos preocupa, porque al final así las cosas salen mal. Pero, y en senador, el gobierno uno lo que nota es una profunda indefinición que se traduce en ingobernabilidad. Pero, senador, por el contrario, uno podría hacer la lectura también de que en un intento por legislar mejor se están tomando más tiempo y que están efectivamente volviendo atrás en sus palabras y en su apuro y prefieren dilatar esto hasta el mes de marzo. ¿Usted cree que es posible en el corto plazo buscar algún acuerdo para darle viabilidad a la reforma? Bueno, ese es el lado positivo que tiene este proceso. Ojalá que lo que usted dice, Sebastián, y que nosotros también lo hemos pensado, sea cierto. Ojalá que nosotros podamos aprovechar esto para corregir errores fuertes que tiene este proyecto que puede causar desempleo y otro frenazo más a nuestra economía. Es lo que hemos estado tratando de hacer. De repente vemos que hay posibilidades, pero al final del día hasta ahora nos ha ido mal. Si esta demora significa eso, bueno, enhorabuena, eso puede ser positivo. Yo no lo sé porque no tengo todavía claro cuáles van a ser los cambios que se van a producir. Sí se van a producir. He visto a la CUT, que ha sido quien ha quizás influido más en el gobierno, hablar muy mal de los ministros del Trabajo y de Hacienda y pedir una reunión con la presidenta Bachelet porque aparentemente ya se cerró el diálogo con ellos. Eso significa que hay un conflicto muy fuerte interno que yo no sé cómo se va a resolver. Pero es cierto, Sebastián, si este tiempo, esta nueva vuelta a revisar las cosas, permitiera mejorar el proyecto, yo no tendría ninguna dificultad. Al contrario, siempre hemos dicho que es mejor demorarse un poco más para hacer un buen proyecto que sacar un proyecto aceleradamente que después hay que corregir porque queda con errores de técnica legislativa notorios. Senador, y por lo que usted ha podido observar, ¿cuáles son los puntos de divergencia centrales dentro de la nueva mayoría cuando usted hablaba de estas visiones encontradas? ¿En qué están topando ahí dentro de la nueva mayoría y que impiden avanzar en la reforma laboral? Los temas principales que han hecho ruido durante todo este proceso han sido el de la huelga y la posibilidad de reemplazo, a ver si hay alguna posibilidad de algún acomodo, porque ya el gobierno ahora ha tenido la experiencia de vivir como empleador, ¿no?, en la Dirección de Aeronáutica Civil, en el Registro Civil, en Gendarmería, en fin, entre otras reparticiones públicas. El problema es que significa el no poder reemplazar, y de hecho el gobierno ha reemplazado, porque si no se prestan servicios, realmente los que sufren son los ciudadanos.
Por lo tanto, hay que buscar siempre un equilibrio entre los derechos de los trabajadores, que tienen la necesidad de un instrumento fuerte para presionar, como es la huelga, con la necesidad de la viabilidad de la empresa y con servicios que no se pueden detener, porque eso puede causar daños a terceros. Esta es un área en donde me parece que debería haber una revisión. La otra área que a nosotros nos parece importante es la de la negociación colectiva. Cuando se produce la negociación colectiva, hoy día la Constitución permite que los trabajadores puedan hacerlo no solo a través del sindicato. Esto lo está bloqueando el proyecto del gobierno y creemos que esto es una manera de quitarle derechos a los trabajadores que no están en el sindicato. Y eso es algo también que ha sido discutido. Y finalmente está el tema de la extensión de los beneficios. Una vez que se llega a una negociación colectiva exitosa, se termina en un contrato colectivo, en un nuevo contrato colectivo. La pregunta es si los que no forman parte de este sindicato o de este grupo de sindicatos que llegó al convenio colectivo puede ser extendido, estos beneficios pueden ser extendidos a trabajadores no afiliados. Y ahí también ha habido dificultades porque pareciera que esto está limitando la posibilidad de contratación de los trabajadores no afiliados con el empleador y al mismo tiempo está obligando para recibir esos beneficios a afiliarse al sindicato, lo cual altera también la libertad de asociación, que consiste en el derecho de asociarse o formar asociaciones, como de no hacerlo. En eso la OIT ha sido muy clara. Y en ese sentido ahí hay problemas que no sé si todos se van a resolver, pero probablemente algunos de ellos debería intentar hacerse para poder tener una legislación moderna, flexible, que no frene el desarrollo económico. Senador, y desde esa perspectiva de esas visiones encontradas que usted dice respecto a la reforma laboral dentro de la nueva mayoría y con la mirada, por cierto, de la oposición, ¿qué espera usted del encuentro que hoy día sostendrá la presidenta Bachelet con la nueva mayoría, este cónclave en Cerro Castillo, donde uno de los temas a abordar será precisamente el de la conducción política, el de la coordinación interna? Yo pienso, Sebastián, que ese es el tema central de hoy día, porque uno advierte en este caso en forma muy notoria, porque ya llevamos meses de para atrás para adelante, como le decía, y eso es una falta de conducción, porque cualquiera que sea la definición, es mejor tener una definición que no tener ninguna. O que tener dos, o que tener varias miradas, porque eso impide avanzar. Por lo tanto, en este tema como en cualquier otro, es muy importante que el gobierno tenga orden, que tenga una sola voz, una sola mirada. Cuando eso no se produce en un momento de mucha crisis, está la política en crisis por desconfianza, está la economía frenada y por lo tanto estamos con indicadores de desarrollo muy complejos. Todos los llamados ahora son al ajuste. Estas medidas que se están llevando internamente, las reformas, están frenando la economía, pero a eso se le agrava factores externos, como la caída del precio del cobre, como la caída del desarrollo de la economía china, la pérdida de ritmo de avance, todo eso complota. Nosotros necesitamos enfrentar estas crisis con un gobierno ordenado, con conducción, con una sola línea. Si no, los resultados, claro, políticamente va a aumentar el rechazo al gobierno. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que el país pueda avanzar. Y este conjunto de hechos, y que los podríamos ilustrar con tantos otros, las disputas que ha habido entre el ministro Burgos y Camila Vallejo, la de los 26 demócratas cristianos que se pelea con otros tantos de la antigua concertación, que hacen fuego sobre si el gobierno lo está haciendo mal o bien, si están en la buena línea, en la mala línea, en fin, y estos incidentes en las reformas, por mencionar los más recientes, tenemos una sensación de ingobernabilidad, que lo único que hace es causar daño al desarrollo del país y por lo tanto al bienestar, a la tranquilidad de los chilenos. Senador, queríamos abordar otro tema también junto a usted, tiene que ver con la presentación de esta renuncia de Jaime Orpiz al partido, confirmada ya el fin de semana, y respecto a la cual ustedes ya la calificaron el día lunes como un gesto. Pero como un gesto personal en definitiva. ¿Esa va a ser la política de la UDI respecto a todos los casos de los militantes involucrados? ¿Esperar a que ellos adopten decisiones respecto a su propia militancia en el partido y no tomar otro tipo de decisiones de parte de la directiva o de los órganos internos de la UDI por su cuenta? Mire, nosotros lo que hemos definido es que cuando estos procesos terminan con un fallo definitivo que ya no es susceptible de nuevos recursos, estos casos pasan al Tribunal Supremo, para que el Tribunal Supremo determine si hay o no, adicionalmente a las sanciones judiciales, si es que las hay, si hay otro tipo de sanciones más bien en el ámbito ético o de comportamiento político. Ese es el camino y esa es la política.
Si una persona renuncia al partido, obviamente queda fuera del ámbito de la competencia de un tribunal. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Jaime Orpi. Por eso, desde el punto de vista del partido, no tiene competencia para sancionarlo. Pero no es algo que nosotros estemos esperando, porque las renuncias, a mi juicio, son decisiones personales. Las renuncias se deciden por la persona que está en una situación determinada y que opta por ese camino. No se piden las renuncias. Las renuncias se reciben, pero no se solicitan, porque creo que es una manera de presionar indebida a una persona que está pasando por dificultades, que ha cometido errores más o menos graves según los casos específicos de que se trate, y por lo tanto ya tiene ahí no solamente la sanción judicial, tiene el reproche social y no vamos a hacer nosotros lo que vamos a pegarle el empujón para que caiga al abismo si no ha habido un fallo del tribunal, ni le vamos a pedir que renuncie si es que no tenemos una decisión personal voluntaria para hacer presente una disposición de no perjudicar al partido, como fue la decisión que tomó Jaime Orpi, que por eso mismo la hemos valorado. Pero, senador, lo que me gustaría saber es cuál es el rayado de cancha, en definitiva, que hace la UDI respecto a estos casos desde el punto de vista ético, considerando el antecedente también de la no sanción, en definitiva, de parte del Tribunal Supremo a Jovino Noboa. Porque a mí lo que me llama la atención es que no hay sanción contra Jovino Noboa, no se le pide la renuncia tampoco cuando ya hay un fallo concreto, y sin tener un fallo concreto, sí le aceptan la renuncia a Jaime Orpi si se hace efectiva. Me parece que ahí hay como ciertas contradicciones, en el sentido de que podrían haber retenido quizás a Jaime Orpi o haberlo convencido de no irse porque todavía no está sancionado su situación judicial. Mire, las situaciones son distintas. Nosotros teníamos la disposición de llevar el caso de Jovino Noboa una vez que terminara, como todos los casos, al tribunal. Él, una vez que llegó al acuerdo para un juicio abreviado, llevó él el caso al tribunal. Y el tribunal, que es una institución soberana, que no se controla, no está bajo la dependencia política de la directiva, es un órgano autónomo, como lo es el Poder Judicial del gobierno, tomó una decisión. En el caso de Jaime, él había hecho presente su voluntad de renunciar, me la hizo a mí como jefe de comité. Yo todavía no era presidente de la UDI, sí, en marzo del año pasado. Yo les aconsejé esa decisión porque no era pertinente, no era oportuna, en fin, y él se convenció. Pero ahora, luego de que terminaron sus declaraciones el viernes pasado, él me dice que ahora sí es indeclinable, es irrevocable y por lo tanto se va. Y eso me lo confirma el domingo cuando dice lo voy a hacer público, quería avisarte porque esto va. Pero eso es una decisión personal. Entonces la política nuestra es muy clara. Y adicionalmente, Sebastián, yo quiero reivindicar un poco lo que ha hecho la UDI en esto. La UDI ha sido el único partido, el único de todos los partidos que ha reconocido públicamente que dirigentes han cometido actuaciones irregulares. Dos, ha pedido disculpas por ello. Lo hizo la directiva pasada y lo hizo esta. Y eso, por supuesto, no es porque se consideren positivas esas cosas. Ha señalado que efectivamente esas conductas son acreedoras de reproche social. Y yo creo que eso es bastante decir cuando nadie reconoce nada. Nuestros dirigentes, el propio Jovino, reconoció los hechos ante los tribunales. Jaime Orpi lo acaba de hacer en sus declaraciones. Iván Moreira, por recordar a otro, también reconoció haber cometido algunos actos que no eran los más adecuados. Hay conciencia de que no han cometido delito en ninguno de ellos. Esa es su opinión y que nosotros respetamos perfectamente. Pero ha habido una actitud de reconocimiento en la UDI y ha habido una asunción con humildad del reproche social que eso representa. Senador, pero incluso una directiva cayó, pero perdón, termino. Incluso una directiva renunció por estos hechos, la directiva anterior de la UDI. ¿Qué partido ha hecho esto? Nosotros somos los únicos que hemos asumido esto de la forma clara de cara al país sin eludir esta situación. Eso no lo ha hecho ningún otro partido. Y resulta que los hechos irregulares pertenecen a todo el espectro político. En lugar de reconocer y asumir esto y aceptar el reproche social y hacer todo lo posible para que nunca más esto ocurra y cambiar la legislación, incluso las normas internas, todos miran para el techo como si aquí no hubieran cometido nada cuando han hecho las mismas conductas en todas las áreas del espectro político nacional. Senador, y da la impresión de que esto no termina todavía para la UDI, porque
Pablo Longueira fue citado a declarar en calidad de imputado precisamente en la indagatoria de SQM y en el caso Penta. Y cuando usted decía que había un ánimo de colaboración o de reconocer los hechos, el Pablo Longueira, figura emblemática de la UDI, ¿para qué decirlo? Guardó silencio, se acogió a su derecho a guardar silencio en este caso. ¿Cómo complica a la UDI aquello cuando otra figura emblemática del tonelaje político que tiene Longueira está citado nuevamente involucrado en estos casos? Por supuesto que dentro de esta situación hechos de esta naturaleza complican el panorama y la imagen que se tiene del partido. Pero, de nuevo, hay que permitir que exista la presunción de inocencia respecto de todas las personas. A mí me han preguntado estos días por otros casos que afectan a figuras de otros partidos, como Carlos Ominami, como personas vinculadas al caso Cabal. Perdón. Sí. Y yo he manifestado que no hay que anticiparse en hacer juicios públicos, no hay que tomar decisiones, hay que dejar que los tribunales y el Ministerio Público avancen. Y hay que presumir la inocencia. Y por eso que nosotros decimos, una vez que terminen estos procesos, veamos si hubo hechos irregulares o no los hubo, y por lo tanto solo entonces vamos a tener la posibilidad de emitir una opinión sobre esa situación. Por ahora creo que hay que mantener siempre cautela y respeto por los derechos de las personas que efectivamente pueden ser perfectamente inocentes a pesar de ser llamadas a declarar o ser consideradas imputadas, porque esos juicios, el ser imputado e incluso el ser formalizado, no constituyen un juicio definitivo, sino que el inicio del proceso. Así es. O la necesidad de averiguar más antecedentes sobre algunas conductas de una persona. No es un fallo. Senador. Por eso que estamos siempre esperando los fallos antes de emitir juicios sobre las personas, porque si no les hacemos un daño irreparable. Sí. Senador, ¿y usted ha podido hablar con Pablo Longueira? No he hablado en estos días con él respecto de estos hechos o respecto de ningún otro. ¿Y usted confía en su inocencia? Siempre presumo la inocencia de las personas, porque me parece muy delicado hacerlo al revés, como muchos livianamente lo hacen. Basta que alguien lo citen y muchos piensan, otro culpable, o este también es culpable. Pero presumir es distinto puede a que no sea así. En la inocencia de una persona, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que personas como Pablo Longueira, que han dedicado su vida al servicio público, no lo han hecho por razones de interés económico, muy por el contrario. Quienes como él y muchos otros han hecho dejación de un campo profesional privado que les habría resultado muy exitoso económicamente. Lo han hecho por una vocación de servicio público. Entonces, siempre suena extraño que estas personas que han hecho esos esfuerzos y esos sacrificios estén por situaciones menores desde el punto de vista económico, enredados en actos que no son debidos. Por eso uno cree que no los han hecho en la forma como se plantea, que no hay ninguna voluntad de cometer actuaciones indebidas, y en ese sentido uno presume la inocencia. Pero son los tribunales los que finalmente tienen la palabra. Tampoco yo pretendo interferir en la labor del Ministerio Público, en la de los tribunales. Lo único que le pedimos es igualdad de trato. Perfecto. Porque lamentablemente en esta materia, Sebastián, no la ha habido. Aquí los únicos que realmente han sufrido el escarnio público han sido nuestra gente, porque son los únicos que reconocen los hechos y llevan a los tribunales. A los otros no los llevan a los tribunales y mucho menos no reconocen los hechos. Esta es una diferencia sustantiva que, en la medida que se esclarezca, la opinión pública, que sabe que esto fue una conducta generalizada, va a poder tener una opinión más objetiva que la que hoy día se forma, porque como se carga la mano a un sector, pareciera que los otros fueran blancas palomas, y lamentablemente aquí estamos frente a una situación de conducta generalizada, no solo en el ámbito político, que han llevado, porque nunca se sancionaron, a una situación nueva. Senador Larraín, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile, muy amable. Gracias, Sebastián. Hasta luego.